Listo. Ok, bueno, buenos días hermanos, espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar este servicio poniéndonos en las manos de Dios con una oración. Me acompañan por favor ahí en sus hogares. Les pido de favor, por favor, si alguien tiene el micrófono apagado, perdón, encendido, que lo apaguemos para no estar interfiriendo con el sonido. Vamos a iniciar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar nuevamente aquí congregados, aunque sea por este medio, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que tienen dispuesto su tiempo para escuchar y aprender más de ti, mi Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pido por sus necesidades. Te pido por este servicio, Señor, que es con el único propósito, Señor, de darte la honra y la gloria. Te pido por el hermano Carlos, Señor, que tú obres poderosamente en su vida, en su ministerio, que lo uses con poder para que podamos tener esa enseñanza que tú quieres darnos, Padre. Gracias por este día, por cada uno de nosotros, los que no pueden estar conectados. Señor, tú sabes los motivos, Señor. Bendícenos a todos, a nuestras familias. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes. Este es el día que ha creado el Señor, por eso nos alegraremos y nos gozaremos en él. Vamos a entonar estas dos alabanzas y bueno, vamos a meditar en lo que cantamos y la honra y la gloria es para él. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo tú eres
corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. El Señor es grande, mis hermanos. Vamos a entonar por el poder de tu amor. Hubo aquí una falla, espero no se haya cortado la grabación porque entró una llamada, entonces eso nos desconcentró un poquito, pero creo que sigue todo correcto. Entonces vamos a continuar. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré
cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén, mis hermanos. Queremos darles la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, a nombre de nuestra iglesia, a nombre del Señor Jesucristo, primeramente, y de nuestro pastor, que el día de hoy no podrá estar con nosotros. Ya hace un par de meses tuvo una invitación para estar ahorita predicando al unísono en una iglesia. Entonces, es por eso que no podrá estar en este momento con nosotros, pero reciban un cordial saludo, y a cada uno de ustedes, a nuestras visitas. No logro ver ahorita, pero bueno, estaremos allá al pendiente de cada uno de nuestros visitantes. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura bíblica. Les pido de favor que abramos nuestras Biblias, o bien lo están compartiendo ahí en pantalla, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 9. Si me permiten, voy a hacer la lectura para que ustedes me sigan ahí en sus casas. Dice la palabra de Dios. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en él, la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y a cual 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Mis amados hermanos, una bendición poder estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Y gracias al Señor que Él ha sido bueno. El día de ayer tuve un episodio muy fuerte de dolor de cabeza que me dejó totalmente pues, inutilizado desde cerca del mediodía y hasta la medianoche. Pero gracias a Dios restableció mi salud y hoy puedo compartir con ustedes sin ningún inconveniente, sin ningún problema, su palabra. Así que mantengan por favor abierta la escritura ahí en esta parte del Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Amados, seguramente todos nosotros en algún momento de nuestra vida como cristianos hemos escuchado la parábola del sembrador, ya sea en alguna clase, ya sea en algún sermón como el día de hoy. Algunos la hemos escuchado, la han escuchado tantas veces que ya hasta se la saben de memoria. Y casi estoy seguro de que si yo les preguntara ahorita, a ver, ¿quién puede abrir su micrófono y decirme así, a grandes rasgos, de qué trata la parábola del sembrador? Yo creo que la mayoría podrían responder a esta pregunta. Y bueno, no, es una cosa buena que nosotros conozcamos, que nosotros podamos estar muy familiarizados con los relatos que nos presenta la Biblia.
Pero también cuando estamos nosotros muy familiarizados o cuando los conocemos muy bien, a veces pudiera ocurrir que por el hecho de conocerlos de esta manera, pudiéramos pensar que ya lo sabemos todo acerca de ese relato o acerca de esta parte de la Biblia. Entonces, a veces dejamos escapar pequeños detalles que pudieran ser importantes para darle tal vez un sentido más profundo a una enseñanza. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos no hemos escuchado, aún los niños que están presentes en este culto, cuántas veces no han escuchado la historia de David y Goliat? ¿Verdad? Es una historia que escuchamos mucho desde niños, que lo vemos en videos, que hay hasta cantos que hablan de ese relato. Entonces, la conocemos muy bien, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes habían notado que dentro de este relato hay una parte que tiene que ver con las misiones? ¿Alguna vez habían escuchado esto? Que dentro del relato de David y Goliat hay una parte que se relaciona con las misiones. Bueno, si usted no se había dado cuenta de esta parte, yo le pido que lea el primer libro de Samuel, capítulo número 17, como una tarea especial para esta semana, y encuentre esa parte. Y si puede ahí entre semana o hoy mismo, ahí en el chat, pueda escribir, hermano, yo creo que esa es la parte que se relaciona con las misiones. Y vamos a ver. Pero este ejercicio es solamente para darnos cuenta de que a veces hay detalles que nos pasan desapercibidos porque conocemos muy bien las historias. Bueno, volvamos a la parábola del sembrador. Por cierto, ¿recuerdan ustedes lo que es una parábola? Desde pequeños, desde niños, se nos enseña, se nos dice la definición de una parábola, porque cuando somos niños generalmente las enseñanzas se relacionan mucho con las parábolas de Jesús o con las historias de Jesús. Bueno, recordar nada más que una parábola es una enseñanza que era muy usada en los tiempos de Jesús y que en la parábola se hace una comparación de un evento, de una cosa terrenal para señalar una verdad espiritual. Es una comparación de algo terrenal para apuntar o señalar hacia una realidad espiritual o hacia una verdad espiritual. Bueno, en esta ocasión, en la parábola del sembrador, es el mismo Jesús quien nos da el sentido, quien nos da el significado de la parábola. Hay otras parábolas en la Biblia en las que tenemos que estudiar, tenemos que leer mucho otras partes de la Biblia para conocer tal vez el significado de una parábola, pero en esta ocasión es el mismo Señor Jesucristo quien nos da el significado de la parábola y lo hace en los versículos 18 al 23. No lo vamos a leer, pero seguramente ustedes recordarán que Jesús dice que la semilla es la palabra del reino, que es la palabra de Dios. Y recuerdan ustedes cuántos terrenos cayó la semilla. En 4 terrenos. Y estos terrenos, dice la escritura, que son diferentes tipos de corazón. El mismo Jesús nos da esta interpretación. Entonces, tenemos 4 tipos de corazones. ¿Recuerdan ustedes? Junto al camino, los que estaban en pedregales o entre piedras, el que estaba o el que tenía espinos, y finalmente la tierra buena. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes vean esta presentación o esta pequeña imagen para que se den cuenta acerca de esta parábola. Cuando el sembrador arrojó la semilla, lo hizo en los 4 tipos de caminos. Es decir, no es que él haya sembrado intencionalmente entre piedras o haya sembrado intencionalmente junto al camino o entre los espinos, no. Ustedes pueden darse cuenta que en aquel tiempo, pues los terrenos eran muy parecidos a lo que está aquí en la imagen. Entonces, el sembrador tomaba de donde tenía la semilla y la arrojaba, la aventaba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en esta imagen los cuatro terrenos o los 4 caminos. La semilla, de alguna manera, iba a terminar en algunos de estos terrenos, ¿no? Entonces tenemos aquí la que está junto al camino, vemos ahí las aves que inmediatamente bajaban a devorarla, vemos también por aquí algunas piedras, la semilla, alguna parte de la semilla cayó ahí, vemos algunos arbustos secos, espinos, donde también cayó la semilla,
y vemos, observamos también la buena tierra. Bueno, esto es importante señalarlo para que nos dé una idea. Tal vez en el momento en el que Jesús estaba enseñando esta parábola, tal vez estaba viendo a lo lejos a una persona sembrando. Realmente no lo sabemos, pero Jesús aquí está haciendo una comparación de algo que sucede en la vida terrenal para hablar acerca de una verdad espiritual. Bien, amados, el día de hoy vamos a enfocarnos en el último de los terrenos. Sí, en la tierra buena. Y entonces, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué esta tierra era buena? ¿Por qué no estaba llena de piedras o de espinas como los otros terrenos? ¿Qué es lo que hizo que esa tierra estuviera buena? Hay una historia de un hombre que todos los días salía a caminar. Y este hombre cuando hacía esto, todos los días pasaba por un terreno baldío. Estaba lleno de piedras, lleno de escombro, lleno de mucha maleza. A este hombre le encantaban los jardines. De hecho, en su casa él tenía diferentes tipos de plantas y macetas, muy hermoso. Entonces, por un momento, este hombre empezó a imaginarse cómo se vería ese terreno baldío si estuviera lleno de plantas, si estuviera bien arreglado. La idea le gustó tanto y le pareció tanto y le llenó tanto de emoción que a partir de ese momento, cada día empezó a trabajar, empezó a preparar ese terreno baldío. Un día quitó todas las piedras, otro día arrancó toda la maleza, otro día empezó a emparejar el terreno con la tierra, otro día retiró el escombro, otro día regó el terreno y así constantemente él cada día iba trabajando ese terreno. Hasta que llegó el momento de sembrar semillas, de colocar algunas plantas. Y durante todo un año este hombre constantemente estuvo cuidando de ese terreno, de esas semillas y de esas plantas. Al cabo de un año este terreno ya no lucía como antes. Ya ahora tenía muchos colores por todas las plantas, ya se veía muy bonito, muy hermoso. Este hombre, cuando mira el terreno de esta manera, no puede evitar sonreír, una sonrisa complacida con el trabajo que había hecho. En eso, dos señoras van caminando y pasan al lado de él y una le dice a la otra, mire, ¿se acuerda de este terreno cómo estaba antes? Estaba muy feo, ¿verdad? Y la otra le dice, sí, ¿verdad? Sí me acuerdo. Y mire qué bonito está. Gracias a Dios que está así. Entonces, el hombre que las estaba escuchando las interrumpe amablemente y les dice, disculpen señoras, gracias a Dios y a mí. Entonces la señora les dice, ¿y este qué? Gracias a Dios que el baldío ahora es un hermoso jardín. Aquel hombre vuelve a insistir, disculpen señoras, pero esto fue gracias a Dios en mí, porque si ustedes se acuerdan, hace un año cómo estaba este lugar, estaba todo abandonado, pero fue hasta que yo empecé a trabajar, fue hasta que yo empecé a hacer cambios, a preparar toda esta tierra y ahora se pueden ver así. Entonces, es gracias a Dios y a mí. Mis amados hermanos, en la vida como cristianos, sucede de una manera muy similar. Para que exista una buena tierra, y que Jesús nos dice que es un corazón, al final de cuentas es una persona, para que exista una buena tierra tiene que haber una buena preparación, tiene que haber un trabajo previo. Por definición, mis amados hermanos, la palabra preparar significa disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Entonces, en nuestra vida cristiana se lleva a cabo mediante dos acciones. La de Dios, que es el que produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad, y que su Espíritu Santo, Dios mismo, está morando en nosotros y nos anima, nos conduce, nos guía, nos dirige. Y por otro lado está la acción que nosotros llevamos a cabo. Entonces, hay dos acciones en nuestra vida como cristianos, la de Dios y la de nosotros. Por cierto, el título de este sermón es Preparen sus corazones, porque vamos a estar hablando mucho acerca de preparar.
Preparen sus corazones. La Biblia está llena de imperativos, está llena de mandamientos. Por ejemplo, podemos leer en diferentes partes de ellas que el Señor nos dice, hagan, vayan, dejen, perdonen, permanezcan, oren. Todos estos, mis amados hermanos, son mandamientos, son imperativos, cosas que Dios nos manda a hacer. Es decir, hay una participación de nosotros como cristianos en la vida, en el camino al que el Señor nos ha llamado a transitar. Si Dios no nos diera participación, no habría dejado estos mandamientos en su palabra. Imagínate que construyes un robot y que tú lo programas para hacer determinadas cosas cada día y a cierta hora. ¿Tú qué le pedirías? ¿O tú para qué programarías un robot? A lo mejor algunas amas de casa dicen, no, yo lo programaría para que lave los trastes inmediatamente después de la comida, porque es un trabajo bien pesado. A lo mejor otro dice, yo lo programaría para que lave la ropa automáticamente, o para que lave el carro, o para que haga un sinfín de tareas. Bueno, si tú tuvieras un robot y lo programaras de esta manera, tú ya no tendrías que ordenarle que hiciera las cosas. ¿Por qué? Porque ya está programado para hacer las cosas. En el reino de Dios, mis amados hermanos, los ciudadanos no somos robots. Somos personas, hombres y mujeres creados a imagen de Dios, que buscamos amarle y obedecerle, aunque no siempre lo logramos perfectamente. Por eso, mis amados hermanos, el día de hoy, a través de esta parábola, a través de este último terreno, el llamado es a preparar nuestros corazones para recibir su palabra y para que, como en la parábola del sembrador, exista fruto. Porque cuando comparamos los tres terrenos de los que el Señor Jesús habla con el cuarto, la diferencia es que este último produce fruto. Los otros tres no, porque ahí no pudo crecer la semilla, o porque creció y no tuvo raíz profunda, o porque los espinos la ahogaron. Y ustedes conocen la interpretación que Jesús da acerca de eso. Pero el cuarto terreno es el que produjo fruto. Así que la idea, mis amados hermanos, de preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios es esta, precisamente, que haya fruto en nuestra vida como cristianos, porque esta es una característica. Y ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo en alguna ocasión, hablando con sus discípulos, les dijo acerca de los fariseos, por sus frutos los conoceréis. Dijo, el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Así que en la vida como cristianos se espera que seamos fructíferos. Pablo en Gálatas nos menciona, nos escribe acerca del fruto del Espíritu Santo. Así que la idea de dar fruto es una idea que se desarrolla desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en el resto del mismo. Así que, mis amados hermanos, el llamado de hoy es a preparar nuestros corazones, que sea como ese terreno. Pero Dios va a obrar, pero usted también tiene que preparar el terreno. Usted tiene que esforzarse, usted tiene que trabajar arduamente para preparar el terreno de su corazón. Todos, mis amados hermanos, todos, absolutamente todos, hacemos preparativos cada día. Para ir a la escuela, por ejemplo, los niños que están conectados, bueno, ¿se acuerdan cuando iban a la escuela? Ahorita tal vez no, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando iban a la escuela? ¿Qué preparativos que tenían que hacer antes de ir a la escuela? Porque no se levantaban así nada más y se iban, ¿verdad? No, tenían que haber cierta preparación. Tal vez se levantaban temprano para desayunar, para preparar la mochila, el uniforme, o tal vez los preparaban desde la noche anterior. Hacemos preparativos, por ejemplo, cuando salimos de viaje. No nos despertamos un día y decimos, vámonos. No, hay que preparar maletas, hay que preparar las cosas que se van a utilizar en este viaje. Hacemos preparativos, por ejemplo, cuando tomamos un examen, ¿verdad? Hacemos preparativos cuando preparamos los alimentos, es decir, nuestra vida está llena de preparativos. El pueblo de Israel, de hecho, aprendió a hacer preparativos, por ejemplo, antes de encontrarse con el Señor. Ellos tenían que presentarse de cierta manera, tenían que ir consagrados para escuchar al Señor.
Hacían preparativos antes de las fiestas. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Se acuerdan del Éxodo cuando el pueblo de Dios sale de Egipto? Ellos tuvieron que hacer una preparación antes de que viniera la última plaga. No sé si ustedes lo recuerdan. Tenían que preparar una cena, tenían que comerla de cierta manera, tenían que estar en sus casas, tenían que usar la sangre del animalito para untarla en los postes o en los dinteles de la puerta. Es decir, tenían que estar preparados para hacerlo. Porque en cualquier momento el Señor les iba a decir, es ahora. Entonces tenían que estar preparativos. Incluso antes de adorar, a los sacerdotes se les pedía que estuvieran vestidos de cierta manera y que se consagraran de cierta manera. Es decir, se preparaban para adorar. Nosotros también, mis amados hermanos, estamos siendo llamados a preparar nuestro corazón para que sea como esta tierra buena. Pero pronto el pueblo de Israel olvidó todo esto. Olvidó preparar su corazón. Olvidó disponer de él para escuchar al Señor. Por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, un poquito más adelante, encontramos a un pueblo que por años había disfrutado de las bendiciones de Dios. Había tenido abundancia material, gozaba de buena fuerza militar. De hecho, tenía buenas relaciones en general con las naciones vecinas. Pero aún así se alejaron de Dios. El pueblo de Israel dejó de ver a Dios como la fuente de sus bendiciones y en su lugar eligieron darse crédito a ellos mismos por todo. Dejaron de adorar a Dios, cesaron de amarlo, lo reemplazaron con ídolos y con metas mundanas y bienes terrenales. Entonces, Dios amoroso, el Dios que anhelaba, que deseaba encontrarse con su pueblo, envía profetas, envía mensajeros para advertir al pueblo y para prepararlos. Escuchen lo que les dice el profeta Oseas. Siembren para ustedes la justicia, sieguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Oseas capítulo 10, versículo 12. Pero la Reina Valera dice romper el barbecho. ¿Qué era el barbecho? El barbecho era la tierra que una vez se aró, que una vez se preparó, pero que por alguna razón se dejó así y entonces se echó a perder y se volvió inútil. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, había que utilizar un arado muy afilado para romper esa tierra y preparar de esa manera el terreno para sembrar y a la larga dar fruto. Vemos nuevamente que Dios en este libro está diciendo que nosotros tenemos que preparar la tierra que una vez estuvo arada, porque tal vez empezó a crecer maleza en esa tierra, porque tal vez empezó a llenar de piedras. Entonces, mis amados, ese barbecho, esa tierra que ha de prepararse, que ha de romperse, es nuestro corazón. Dios nos está llamando a preparar nuestro corazón. Si nosotros queremos regresar a Dios, debemos estar preparados para romper el duro y estéril terreno de nuestra vida espiritual. Mis amados hermanos, eso implica esfuerzo, eso implica una acción de parte de nosotros para preparar esa tierra, para que esté buena. La tierra de la parábola del sembrador, el cuarto terreno, fue preparado por alguien. Hubo un trabajo previo. Dios nos está mandando, nos está llamando a preparar nuestro corazón de esta manera. Y a esta iglesia creciente, a esta iglesia que el Señor ama, Dios está llamándole a preparar su corazón, a preparar nuestro corazón. Ahora, mis amados hermanos, después de todos estos mensajes y todas estas cosas que sucedieron, ¿entendió el pueblo de Israel el anhelo del Señor por ellos? ¿Entendió el amor que tenía por ellos? Pues tristemente la respuesta es no. Y por eso el Señor permitió y usó a las naciones vecinas y rivales para llevar a su pueblo por el exilio. Esdras y Nehemías, que cronológicamente son los últimos libros del Antiguo Testamento, nos relatan cómo fue esta situación del exilio. Y aún en estos libros podemos encontrar
un llamado a la preparación también. Por ejemplo, Esdras capítulo 7, versículo número 10, dice la escritura que Esdras había dedicado o había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para practicarla y para enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Él había preparado su corazón. Y en Nehemías, mis amados hermanos, cuando el pueblo, después del exilio, cuando se encuentran reconstruyendo las murallas, encuentran la ley de Dios y empiezan a leerla, entonces se dan cuenta de que realmente no estaban obedeciendo al Señor y se entristecen. Y entonces dice la escritura en Nehemías que todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las armas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Dice, entonces el sacerdote Esdras, y escuchen, trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Así que, mis amados hermanos, en ese día el pueblo se preparó para escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que se preparó? Porque estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía. Y Esdras, dice la escritura, que estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esa ocasión. Es decir, que se habían preparado para escuchar la ley de Dios. Dice que Esdras la leyó, dice, a hombres, a mujeres y a todos los que podían entender lo que escuchaban. Y aún había intérpretes, aún había personas entre el pueblo o sacerdotes levitas que daban el significado de la ley a quienes no pudieran entender. Así que, mis amados hermanos, tenemos que preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Cada parte del culto es importante para nosotros. Y si lo es para nosotros, lo es también para nuestros niños. Tal vez ahí en esta porción de la escritura, en Nehemías, no se menciona la palabra niños, pero si menciona a hombres y mujeres y después a todos los que podían entender, muy seguramente había niños escuchando la ley de Dios. Así que, mis amados hermanos, de esto podemos aprender que es importante también que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes estén escuchando la palabra del Señor y estén a nuestro lado cuando estamos adorando al Señor. Cada grupo tiene sus necesidades específicas y que van a ser atendidas con gozo y con gracia. Pero no olvidemos, amados, que la iglesia se reúne a adorar y que la iglesia está conformada por individuos y también por familias. Así que si deseamos romper con tradiciones que nos dimos cuenta de que ya no nos ayudaban para crecer en nuestro amor por Dios, entonces tenemos que acercarnos a la Biblia con un corazón dedicado, con un corazón dispuesto, con un corazón preparado para aprender de él. Y, amados, que nuestro momento de adoración sea un momento familiar. Que estemos todos presentes, sí, atender las necesidades de niños, de jóvenes, de adolescentes, de señoritas, de mujeres, de varones, sí, pero no olvidar que es la iglesia la que adora. Y niños, adolescentes, señoritas son parte de la iglesia. No olvidemos nunca eso, mis amados hermanos. Muchos podríamos decir en este punto, hermano, pero es que los niños no aguantan tanto, pero es que ellos se aburren. Bueno, prepara su corazón, hermano. Prepara su corazón. Ellos pueden estar con nosotros en el culto participando y adorando a Dios. Hay que preparar su corazón. No sabemos mucho nosotros cómo ser padres, pero hay recursos que nos pueden ayudar en este tema de preparar a nuestros hijos para que ellos estén atentos durante el servicio de oración. Por ejemplo, no solamente en casa, previo al domingo, leas la Biblia con ellos, también ayúdalos a memorizar pasajes importantes. En casa, habla de Dios todo el tiempo. Aprovecha cualquier oportunidad para hablar acerca de lo maravilloso que es Dios. Mira, a veces pasamos la vida de una manera tan cotidiana que las pequeñas bendiciones se nos escapa ser agradecidos. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando salgas a pasear y veas un hermoso paisaje,
¿Por qué no dices, wow, qué hermoso es nuestro Dios? ¿Por qué no dices esto delante de tus hijos? Qué maravilloso y qué asombroso es Dios que ha creado estas cosas tan hermosas. Aprovecha en casa para hablar continuamente de Dios. Prepara el corazón de tus hijos antes del servicio de oración. Mira, tal vez ahorita nuestros hijos están en una edad de oportunidad, en una edad de preguntas, en una edad en la que podemos platicar y acercarnos con ellos y hablar acerca de Dios. Habla de Dios todo el tiempo. Agradece por los alimentos. Yo no sé si tu familia están acostumbrados a agradecer antes de los alimentos. Si no lo están, empieza a agradecerle a Dios, que tus hijos vean que estamos confiando en un Dios proveedor, en un Dios sustentador, que ellos empiecen a conocer a este Dios. Empieza a utilizar mucho la frase, si Dios quiere, para que ellos aprendan que estamos bajo la voluntad, bajo la soberanía de un Dios de amor, un Dios justo, y que muchas de las cosas las podemos hacer porque Él nos lo permite. Si tus hijos tienen su devocional aparte, pregúntales al momento de comer o de cenar, ¿qué te dijo Dios hoy? Es decir, hermano, llena tu hogar de la presencia de Dios, llena tu hogar del conocimiento de Dios. De esa manera estamos preparando el corazón de nuestros hijos. Tengan sus devocionales familiares, mis amados hermanos. Y un devocional no necesariamente es un tiempo en la sala. Puede haber diferentes formas de tener un devocional. Puede ser aprender un canto mientras van camino a algún lugar en el carro. Puede ser oraciones que no están premeditadas, o oraciones que no están planeadas. Por ejemplo, a lo mejor te acuerdas de algún vecino, ora en ese momento por el vecino. Ora cuando vas rumbo a algún lugar también, con los ojos abiertos, obviamente. Ora con tus hijos al acostarse. Que ellos te escuchen, que le dices a Dios, gracias por la vida de este pequeño. Gracias por el amor que me has dado al tener la bendición de este hijo, de esta hija. Amados, que ellos escuchen que amas a Dios y que los amas a ellos. ¿No? Créeme, hermanos. Bueno, no me creas a mí, créele a Dios. Créele a Dios, hermanos, porque Dios en su palabra nos dice que podemos hacer estas cosas con el corazón de nuestros pequeños. Podemos ir sembrando en ellos, podemos ir preparando esos terrenitos, podemos irle quitando esas piedras, esos espinos, y preparar un corazón que esté listo, dispuesto para adorar al Señor el domingo en familia. Y claro que también atender sus necesidades. No podemos olvidarnos de eso, definitivamente. Hagamos las dos cosas. Bueno, y entonces puedes decir, hermano, es que yo no sé cómo hacerlo, es que ni siquiera yo mismo hago todas estas cosas. ¿Cómo le puedo enseñar? Bueno, prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Vuelve a ese estilo que tenías al principio. ¿Te acuerdas cuando conociste a Dios? ¿Te acuerdas cuando recién te convertiste? ¿Cómo había en ti ese sentimiento? ¿Cómo había en ti ese amor por la palabra de Dios? ¿Cómo la leías mucho? ¿Cómo te dedicabas bastante tiempo a la oración? Bueno, vuélvete, ese llamado de Dios, vuélvete. Empieza a preparar una vez más tu corazón. Rompe ese barbecho, esa tierra dura. Y deja que también el Señor rompa esa tierra dura, ese terreno estéril. Acepta la misericordia de Dios. Perdona a los que te han hecho daño. Deja que Dios labre el duro terreno de tu corazón, especialmente en aquellas áreas en que nos resistimos más a su voluntad. Llora por tus pecados. Considera las consecuencias de los mismos y acepta tu responsabilidad. Es duro, claro, pero nuestro corazón ha de prepararse, como en la parábola del sembrador, como ese cuarto terreno en el que había tierra buena. Y amado, haz de la búsqueda de Dios tu compromiso más importante. Nos preparamos, hermanos, en muchos ámbitos, en muchos aspectos en nuestras vidas. Y preparamos a nuestros hijos, y no es malo que se preparen académicamente. Les brindamos las oportunidades, les damos las herramientas, los sostenemos durante cierto tiempo para su preparación académica. Excelente. Pero también, amados, dediquémonos con perseverancia
a proveer para su preparación espiritual. Labremos día tras día en esos terrenos, incluyendo el nuestro, para que cuando la palabra que escuchemos y que llegue a nuestra vida sea, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, digamos, sí, Señor, para que cuando escuchemos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, digamos, sí, Señor, para que cuando nuestras hijas, nuestras adolescentes, cuando ellas se casen, escuchen, ama a tu marido, digan, sí, Señor, y para que cuando nosotros leamos, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, digamos, sí, Señor. Por eso nuestros corazones tienen que ver este trabajo de preparación. La palabra de Dios puede hacer cosas tan maravillosas, amados, tan hermosas. Y créeme que yo lo estoy experimentando. Créeme que yo fui en algún tiempo como el pueblo de Dios, que olvidé las bendiciones del Señor, que olvidé preparar mi corazón. Y que llegó a esta tierra que una vez estuvo preparada, llegó a endurecerse. Bueno, ararle esa tierra, romper el barbecho. ¿Y qué ocurre, mis amados hermanos, cuando preparamos nuestro corazón de esta manera? Te voy a platicar que el siglo XIX estuvo marcado por una preocupación inusual por asuntos espirituales. Los creyentes en aquellos años, específicamente en 1904, fueron llamados a orar por un avivamiento. Y el Espíritu de Dios empezó a moverse de manera extraordinaria en el Principado de Gales. Evan Roberts fue uno de los hombres que Dios utilizó en esta época de avivamiento. Y el mensaje de este hombre era realmente sencillo. Él decía, ¿quiere el pueblo de Dios que Él derrame de su espíritu en este tiempo? Bueno, hay 4 condiciones que se deben de cumplir. Confesar todo pecado conocido, dejar toda cosa dudosa y perdonar a todos, obedecer las direcciones del Espíritu Santo y número 4, públicamente confesar a Cristo como Salvador. Entonces, mis amados hermanos, en aquel tiempo hubo un gran avivamiento porque las personas empezaron a buscar al Señor, empezaron a preparar su corazón. Sí, fue muy duro porque tuvieron que confesar pecados, porque tuvieron que restituir, regresar, pagar deudas. Fíjate lo que pasó. En aquel movimiento estuvo caracterizado porque podías experimentar, o se puede experimentar la presencia de Dios. Los cultos de las iglesias, que en algún momento fueron fríos y formales, ahora estaban llenos de vida, habían comenzado a tener vida nuevamente. Creyentes e incrédulos por igual empezaron a tener una convicción de pecado, una fuerte convicción de pecado. Las iglesias estaban abarrotadas de día y de noche. ¿Y sabes algo? Este impacto se sintió en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la sociedad. Los negocios que se dedicaban al juego y a la venta de alcohol cerraron, perdieron. Cerraron taburetes, cerraron burdeles. Se cancelaron o pospusieron grandes eventos deportivos porque a las personas no les interesaba eso. Los jueces no tenían casos que juzgar. No había trabajo para los jueces. Es más, y esto puede parecer chistoso, hermanos, pero sucedió. Las mulas tuvieron que ser reeducadas o tuvieron que volverse a entrenar porque los mineros utilizaban malas palabras, utilizaban groserías para darles órdenes. Entonces, cuando todo este movimiento empezó a generarse, los mineros dejaron de usar obscenidades, dejaron de usar groserías y tuvieron que emplear o entrenar otra vez a las mulas, porque hasta eso había sucedido. En Estados Unidos, que alcanzó parte de este ayudamiento, había periódicos que decían, ciudad entera se reúne a orar en una hora pico para los negocios en Denver. En Oregon, 240 tiendas cerraron de 11 de la mañana a 2 de la tarde cada día para que sus clientes y sus trabajadores asistieran a reuniones de oración. Vamos, todo esto sucede cuando preparamos nuestro corazón, cuando empezamos a trabajar de esta manera y cuando la palabra en un corazón preparado de esta manera cae
cosas hermosas, sobrenaturales, que Dios hace suceder. Y a lo mejor, hermanos, podemos decir, wow, qué hermoso, o qué cosas tan impresionantes sucedían. Muchas personas se convirtieron, 80% de los que se convirtieron se mantuvieron firmes en su fe. ¿Sabes algo, amado? El Dios que desplegó su gloria en los grandes avivamientos del pasado es el mismo Dios que tú y yo estamos adorando el día de hoy. Él no cambia. Él no ha cambiado, hermanos. Si tú y yo, amada iglesia, familias, preparamos nuestros corazones y le buscamos de todo corazón, podemos estar seguros que Él restaurará, que Él renovará y que Él avivará nuestras vidas. Y este avivamiento pronto afectará a otros. Estoy convencido de que Dios nos ama tanto, mis amados, que Él quiere trabajar con nuestras personas. Él quiere moldearnos cada día. Él quiere trabajar en nuestros matrimonios. Él quiere trabajar en nuestras relaciones personales, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pero también quiere que tú y yo trabajemos, que tú y yo hagamos algo, que tú y yo preparemos esa tierra para que sea buena, para que dé fruto. Pero nuestro corazón, amado, no se va a preparar solito de la noche a la mañana. Porque realmente muchas veces nuestro corazón no tiende a prepararse para buscar a Dios. Y esa es la realidad. Tenemos un corazón necio, un corazón en pecado. Por eso es necesario confesar todo pecado cometido, aceptar sus responsabilidades y aceptar la gracia del Señor que nos perdona. Y como iglesia sostener, como iglesia restaurar, como iglesia alentar, animar a aquellos que han pecado, pero que se han arrepentido. No señalarlos, no criticarlos de manera excesiva, sino reconocer la gracia de Dios en eso, y ayudarlos, porque finalmente también ayudarlos unos a otros, soportar las cargas unos de otros, es un mandamiento bíblico. Pero necesitamos preparar nuestro corazón. Una persona, una familia, un grupo pequeño, nuestra amada iglesia, no importa lo insignificante, entre comillas, que pudiera parecer. Si se comprometen a buscar al Señor, podrán convertirse en parte de ese gigante despierto que Dios usará para difundir su gloria y la fama de su nombre en todo el mundo. Así que, amada iglesia en formación, amada iglesia, estás creciendo. Este es un llamado a reconocer que el terreno de nuestro corazón tal vez por alguna razón sea endurecido. Que hemos dejado de buscar al Señor. Que hemos dejado de amarle. Que hemos dejado de consultarle. Que nos hemos concentrado en tantas cosas. Hoy Dios dice, rompe ese barbecue, trabaja esa tierra y prepárala para recibir mi palabra. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte. Lo va a hacer, lo va a hacer. Y la bendición alcanzará a otros, Dios lo puede hacer. Prepara tu corazón. Prepara el corazón de tus pequeños. No, el tiempo que dedicamos a preparar el corazón de esos pequeños no es en vano, créeme. Y créeme a Dios, no es en vano. Cuando los escuchas, adorar a Dios así, por su propia cuenta, sin que tú se los pidas, sin que tú les digas, es realmente hermoso. Aún escuchar sus dudas, aún escuchar sus preguntas, son momentos que Dios ha preparado y ha dispuesto para que nosotros enseñemos de Dios a nuestros hijos. Aún los pleitos dentro del hogar, aún las discusiones, aún momentos tristes o felices, son momentos que podemos aprovechar para hablar de Dios, para inundar nuestra casa de Dios. Y esto prepara tu corazón, prepara el corazón de los que amas para adorar a Dios. Y Dios va a obrar en estos corazones.
porque su semilla, su palabra, va a dar fruto. Y esto va a traer gloria a su nombre, a su hermoso nombre, en Torreón, en México y en todas las naciones. Yo te invito a que cierres tus ojos y en este momento hables con aquel que inspiró esta parábola, con aquel que inspiró cada parte de la Biblia en la que somos llamados a preparar nuestro corazón. Y escuches lo que Él te está llamando a hacer en esta tarde. Reconocemos, Señor, que nuestros días pasan rápido, que a veces las ocupaciones, que a veces el trabajo o algunas otras cosas nos distraen de encontrarnos contigo, de sentarnos a leer tu palabra, de preparar nuestro corazón para recibirla. Y Señor, que eso se va haciendo una costumbre en nosotros. Y nuestros corazones se van endureciendo. Nuestra tierra era buena, pero se va endureciendo, se va echando a perder. Y es imposible que demos frutos. Es imposible que haya resultados, que haya cambios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, como personas, en nuestro carácter. Señor, ayúdanos a romper con esa tierra dura y a prepararla una vez más para recibir tu palabra. Y que ella crezca, Señor, que ella germine y que haya fruto abundante en nosotros como cristianos, de manera, Señor, que otros puedan ver esto y te conozcan y te amen de esa manera y te glorifiquen. Y, Señor, que aquellos que están a nuestro lado, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa o esposo, reciban los beneficios y la bendición de este obrar en cada uno de nosotros. Ayúdanos a preparar, Señor, nuestros corazones cada vez que vayamos a orarte. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por buscarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por reunirnos para formar parte de esta amada congregación a la que tú amas y a la que tú hablas y deseas y anhelas, por la cual enviaste a tu Hijo a morir. Gracias, Señor, por el perdón. Y gracias, Señor, por darnos cada día nuevas oportunidades. Por los méritos de Jesús. Por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sin los cuales no podríamos hacer nada, Señor, de lo que tú nos mandas en tu palabra. Y gracias a ellos es que te agradecemos en esta mañana, en esta tarde. Y que tu palabra, Señor, encuentre tierra buena para ser sembrada en nuestro corazón. Si hay piedras, si hay espinos que estén impidiendo que fructifique, ayúdanos a quitarlos. En tu poder, por tu amor, sabemos que va a ser así. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigan meditando en esta hermosa parábola, sigan reflexionando acerca de ella y tienen una pequeña tarea. Así que, hermanos, yo espero que haya sido una bendición como lo ha sido para mí, y gracias por el Señor darme la oportunidad de compartir con ustedes. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra en labios de nuestro pastor hermano Carlos. Vamos a continuar adorando al Señor y les invito a que ahí con nuestros micrófonos apagados podamos cantar
este himno, Cristo fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Gracias al Señor por la palabra, Señor, por sus bendiciones, hermanos. Y pues es el momento ahorita para las ofrendas. Sabemos que no las vamos a recoger en este momento, pero únicamente, hermanos, hacerles el recordatorio de la cuenta. Aquí se está compartiendo pantalla. Esa es la cuenta que tenemos. Nada más recordar que ahorita son pues únicamente transferencias. En ocasiones anteriores habíamos comentado, si a usted se le complica hacer transferencias, pues puede ir guardando sus ofrendas y ya cuando nos veamos nuevamente, pues poder depositarlas. Esta cuenta está en nombre del hermano Jorge. De todos modos, también aparece ahí en el grupo, ya se envió una vez. Si la necesitan otra vez, pues nos dicen y se las hacemos llegar de nueva cuenta. Y ya para terminar nuestro culto del día de hoy, hermanos, nuestro servicio, vamos a terminar con una oración y posterior a esto terminamos ahora sí ya con un himno final. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y vayamos a Dios en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta hora, Señor, por este tiempo en comunión con nuestros hermanos, Señor, por el recibir tu palabra en labios de nuestro pastor, el hermano Carlos. Gracias por su vida, porque tú lo usas, Señor, pero también a través de tu palabra, Señor, tú nos retas a vivir completa y enteramente a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar siempre tomados de tu mano, Señor, que podamos agradarte en todo lo que hagamos, no únicamente en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor, sino cada que salimos, que la gente pueda ver tu obra a través de nuestras vidas, Señor.
Te pedimos que nos despidas, Señor, en este momento. Sabemos que cada hermano está en su hogar y quizás tenga actividades en este día, vaya a salir, que tú les guardes. Si nos quedamos en casa, pues de igual forma, Señor, y que esta semana que comienza, que podamos empezar con esto en mente, Señor, con tu palabra en mente, con el sermón de este día, Señor, que podamos ponerlo por obra. Ponemos a cada familia en tus manos, de igual manera por aquellas que no pudieron estar el día de hoy, por nuestro pastor, el hermano Alejandro, que tú le bendigas donde está y que también pueda llegar con bien a su casa. Cada familia, por nuestro hermano Pepe también, que están fuera de la ciudad, que tú les bendigas, que les lleves y les traigas con bien, y de igual manera que tú prosperes la carrera de Lili, Señor. Te pedimos por demás hermanos, ya sea por salud o cualquier otra situación, que tú seas con ellos, y esta semana que podamos dar evidencia de tu obra en nosotros. Lo agradecemos y lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, mis hermanos, vamos a cantar He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ahora sí, hermanos, pues de esta manera ya quedamos despedidos. Dios les bendiga. Amén, mis amados hermanos, un gusto verles. Bye. Cada uno de los días. Bye. Un abrazo. Dios les bendiga, bye. Bye. Ay, Dios les bendiga. bendiga. Adiós. Adiós, hermano. Dios te bendiga. Gia. Ay, Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, amamos. Les amamos. Sigamos orando unos por otros. Amén. Adiós. Adiós, Anita. Adiós, Carlita. Qué bonita. Bye, que Dios les bendiga. Y les bye, mami. Y les bye. Bye, Ve, Carlita. bye, Y le bye. bye. Mándales besitos. Ay, qué hermosa. Mua. Nos vemos después. Bye. Bye. No, ya hablamos. Tengo que tomar agua. Adiós. Bendiciones. Bye. Bye. Adiós. Bye, Juan.